al grupo el módulo. Vamos a compartir en el grupo el módulo para que todos puedan tenerlo y podamos trabajar con el módulo pues de manera de los que tienen cómo reproducirlo, lo puedan hacer para que podamos trabajar. Ahí está, homilética y evangelismo. Vamos a orar al Señor, damos a todos la más cordial bienvenida. Vamos a orar al Señor que Él nos bendiga en esta jornada pues, de clases. Vamos a pedirle al hermano Dallenberg del Distrito 14 que Él nos dirija en oración en esta tarde, por favor. Un saludo respetuoso, amados hermanos y distinguido ministro del Señor, nuestro maestro. Un gusto volver a saludarle y a volver a compartir con ustedes esta clase. A mis compañeros, un abrazo en el nombre de Jesús. Espero que me escuchen bien. Tengo algunos problemas con la conectividad, pero aquí estamos, gracias a Dios, y muy contentos de recibir esta materia. Así que vamos a orar. Nosotros tenemos un Padre Celestial al que nos debemos y es el que nos guía. Y la Biblia dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que tenemos que consultarle y pedirle a Él la dirección para que esto funcione. Oremos. Soberano y eterno Dios, te damos gracias en esta hora, amado Padre Celestial, por esta maravillosa oportunidad en que tú nos congregas, Señor, para hablar de ti, Padre, para aprender cada día más de tus caminos, Señor. Te agradecemos infinitamente, Padre, por esta oportunidad maravillosa con nuestros compañeros. Háblanos al corazón, háblanos al alma, Señor. Edifícanos, que al salir de este lugar tengamos la certeza de haber escuchado a Dios. Queremos compartir tu evangelio, queremos compartir esta palabra y queremos tener estas herramientas que son muy importantes para que podamos hacer el trabajo con eficacia y con excelencia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a entrar en materia, los que ya pudieron descargar el módulo de homilética y evangelismo. Vamos a compartir la pantalla para mostrarles cuál es la descripción de la asignatura y bajo qué líneas va a trabajar el docente. Esto es muy importante que ustedes lo tengan pendiente sobre qué líneas vamos a trabajar como docentes al compartir pues esta asignatura. Como ya hemos dicho, estamos viendo homilética y evangelismo. Esta asignatura, escúchenme bien, se va a tratar por 3 semanas. Es decir, esta semana que estamos ahora mismo sábado 13, se compartirá la semana que viene, que es la semana de la convención, se la compartirá pregrabada, es decir, el sábado 20, y finalmente el sábado 27 tendremos ya la otra jornada digamos, virtual, así como estamos ahora, tendremos conectividad, y será para recibir pues los deberes que se mandan a casa y también para dar la evaluación en línea. Indicar después, mis amados hermanos, que está preparado pues todo este material. Ya al final de clase se les va a compartir tanto las preguntas objetivas como los deberes de ensayo. Se les va a compartir. Esperamos en Dios que ustedes puedan desarrollarlos de la mejor manera, con tiempo, para que el estudio sea muy constructivo para ustedes, para que ustedes lo puedan desarrollar de una manera participativa. Bueno, vamos a ver aquí la descripción de la materia. No sé si están viendo en pantalla. ¿Me confirman? Sí, bien. Vamos a pedir, a ver si están yendo. Vamos a ver aquí. Vamos a pedirle al hermano Edwin Cedeño que por favor nos lea la descripción de la materia que tenemos a continuación. No se le escucha a mi hermano. A ver. No se le escucha, ¿verdad? De pronto tiene problemas de audio. Vamos a dejar que el hermano
El hermano Edwin corrija sus situaciones de audio. ¿Le escuchan los demás? ¿Será que solo mi audio es que está mal? No, no se le escucha. Ah, ya. Entonces vamos a decirle pues al hermano Pedro Quijije que él nos ayude a leer esta lámina, por favor. Amén. Dios les bendiga a mi pastor y a cada uno de ustedes, mis hermanos. Descripción de la Amén. asignatura. La asignatura de homilética y evangelismo comprende el estudio general de la homilética y el evangelismo. Además, se observará los conceptos de homilética y evangelismo. El sermón y sus tipos, Jesús, el modelo de evangelismo y la importancia de la intercesión en la labor evangelística, haciendo énfasis en Jesús, el modelo de evangelismo. Amén. Entonces aquí están unas subdivisiones que tiene nuestro sílabo con el cual se elaboró pues el plan de clase, aunque en el módulo las subdivisiones son otras, pero nosotros hemos condensado las subdivisiones del módulo en estos 4 temas, ¿no? Los conceptos generales de homilética y evangelismo, Jesús, el sermón y los tipos de sermón, Jesús y el modelo de evangelismo y la importancia de la labor de la intercesión en la labor evangelística. Entonces, y donde haremos nuestro énfasis es en cómo Jesús es el modelo del evangelismo. Vamos a trabajar 45 minutos clase y de ahí tendremos un receso, volveremos a otros 45 y al final tendremos el trabajo de caso con los grupos, es decir, el taller, que también serán los últimos 45 minutos clase, serán el taller, ¿no? Como tenemos hoy clase hasta las 5, de 2 a 3 la unidad 1, de 3 a 4 la unidad 2 y de 4 a 5 el taller. Y la clase pregrabada que se dejará el día sábado será con la lección 3 y 4 y finalmente, pues si Dios permite, nos veremos para tener el 27 ya los exámenes en línea y recibir los deberes a distancia. Bien, vamos a continuar. Vamos a pedir allí a alguien, al hermano José Alejandro, que por favor nos ayude a leer el objetivo específico de la lección 1. ¿Sí está? ¿No está? José Alejandro. No se le escucha, está conduciendo, me parece. Sí, voy a ver si me puedo estacionar aquí para leer. Ah, no, Cielo, cuidado, más bien, cuidado de un accidente. Tranquilo, nomás, continúe nomás escuchando la clase, ¿ya? Vamos a pedirle al hermano Omar Reina que por favor nos ayude a leer el objetivo específico. Amén, amén. Dios les bendiga a todos. Dice el objetivo específico, establecer claros preceptos sobre homilética y evangelismo mediante la explicación etimológica de los términos, para que el estudiante aplique los principios de la homilética en la evangelización en el área de las comunicaciones. Muy bien, le agradecemos mucho. Bien, entonces tenemos como objetivo establecer 2 conceptos. Sí, es muy importante que nosotros manejemos los conceptos, si no los etimológicos, por lo menos los conceptos básicos de las palabras que empleamos y también podamos salir de la idea de que en ocasiones el componente teológico es como un agregado innecesario. A veces hay quienes opinan eso, que el componente teológico que se le da a la formación evangélica es como algo innecesario, como algo que no es aplicable dentro del proceder cristiano o de alguna área como las comunicaciones. En ningún modo la teología no riñe con el cristianismo ni con la evangelización. La teología y la evangelización son complementarias, donde el estudio ordenado, sistemático de un tema bíblico aporta mucho en la manera en que vamos a llevar el evangelismo a las personas. Entonces vamos a establecer estos claros conceptos respecto a la homilética y al evangelismo
para que nosotros los vayamos aplicando. Estos principios los apliquemos, ya conmigo vieron exégesis y hermenéutica, donde se hablaba de la interpretación, porque ustedes como comunicadores pues deben, cuando estén en alguna transmisión en vivo o haciendo algún video, pues deben, si hacen alguna reflexión de algún versículo de la Biblia, tiene que ser coherente en relación a las doctrinas que tiene la iglesia. Vamos entonces a mirar aquí algo muy importante que vamos a pedirle a algún voluntario por allí, a ver, a Evelyn Dorado, que por favor nos lea aquí esto que dice importante. Amén, Dios les bendiga. Amén. Importante. El propósito de este manual es contribuir a la buena interpretación y comunicación del mensaje bíblico contenido en las Sagradas Escrituras. Aunque no se pretende ser exhaustivo en la materia, sí se presenta como un instrumento sencillo y práctico para elaborar mensajes bíblicos homiléticamente. Muchas gracias, hermana Evelyn. Entonces, enfatizamos en que no es un estudio exhaustivo, sino que se presenta como un instrumento sencillo y práctico para elaborar mensajes bíblicos de forma homilética. Es decir, que podamos nosotros de manera sencilla, sin llegar a confundir a las personas con términos extravagantes, necesitamos construir un mensaje ordenadamente con las herramientas que la homilética nos entrega. Vamos a mirar aquí, por favor, el siguiente. Tenemos aquí, ¿qué es homilética? Hermana Ingrid Torres del Distrito 1, díganos por favor, ¿qué es homilética? Amén, Dios les bendiga. Homilética. Bienvenido. La homilética es el arte y ciencia de predicar para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Incluye tanto la organización del material como la preparación del mensaje para predicar efectivamente. Muy bien. A ver, mi hermano Alex Cunina, ¿puede usted, en otras palabras, explicarnos lo que ha leído nuestra hermana? Mi hermano Alex, por favor. Se fue el hermano Alex. Vamos entonces a pedirle al hermano Miguel Jimbo. Mi hermano Miguel Jimbo está aquí. Amén, pastor, Dios le bendiga. Amén. Hermano. Díganos en otras palabras qué es homilética, además de lo que ya ha dicho la hermana. Como, bueno, redundando un poco en lo que nos leyó la hermana, puede ser como la forma o la manera para nosotros poder llevar el evangelio, la palabra de Dios. Eso sería mi criterio. Ya la manera de poder llevar el evangelio o la palabra. A ver, alguien más que quiera hacer un comentario sobre el concepto de homilética, por favor. Amén. ¿Quién es usted? A ver, ¿dónde está? Irma, la hermana Irma. Ah, ya, mi hermana, a la otra. Mi hermano, yo me parece que, discúlpeme que estoy en la calle, pero sí quisiera participar. Cuando a mí me toca, por ejemplo, predicarle a los niños, ¿verdad? Pongo un ejemplo. Cuando me toca predicarle a los niños, antes de preparar, hay que preparar esta clase para dar el mensaje, la palabra de Dios, ¿ya? Entonces uno primero orar y ponerle el día, la palabra que vamos a preparar para los niños, y se prepara también con ayudas visuales, ¿verdad? Para llevar efectivamente esta palabra y que los niños entiendan, porque generalmente toda persona, o en efecto los niños, ¿verdad? Entienden más con ejemplos. Entonces me parece que la homilética es la forma de llevar efectivamente la palabra y de manera que los hermanos entiendan. Amén. No sé si estoy bien, mi pastor. Muchas gracias, mi hermana Irma. Entonces, ella nos ha indicado que
La homilética consiste entonces en establecer una forma en que el mensaje sea más entendible, y ha hecho el ejemplo muy acertado de cómo aprenden los niños. Pero vamos a escuchar a alguien más, hermano Jesús Ceballos, que tiene el que decirnos respecto a la homilética. Amén, Dios les bendiga a todos. Amén. Yo entiendo por la homilética es la forma de cómo uno va a llevar el mensaje, la forma correcta y organizada de llevar un mensaje a ya sea a una iglesia, a una congregación o a la familia. El paso a paso de cómo preparar un sermón correctamente y preciso, que se pueda ser que pueda llegar de una manera eficaz a cada uno de los que van a escuchar. Amén. Muy bien, muchas gracias. Entonces, allí han establecido pues los comentarios acertados, muy valiosos. Les agradecemos a todos los que han hecho un aporte más a este concepto de la homilética, que se lo define como el arte y ciencia de predicar, para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Incluye la organización, importantísimo, la organización del material como la preparación del mensaje para que la predicación sea efectiva. Vamos a mirar ahora el otro concepto, que es el evangelismo, y vamos a pedirle, a ver, aquí está con nosotros hermano Alonso Calapaqui, que él nos ayude con este concepto a leer en pantalla. Bienvenido, hermano Alonso. Dios le bendiga, mi hermano pastor. Evangelismo. Evangelismo es el estudio de cómo de testificar eficazmente y compartir el evangelio con audiencias. Considera los elementos básicos del plan de salvación y su presentación con claridad. Muchas gracias. Entonces, se define el evangelismo como el estudio de cómo testificar eficazmente y compartir el evangelio con audacia. Considera los elementos básicos del plan de la salvación y lo presenta con claridad. Ahora vamos a pedirle a un voluntario o voluntaria que nos ayude a establecer una relación entre la homilética y el evangelismo. A ver, por favor, alguien que quiera establecer una relación entre la homilética y el evangelismo, le escuchamos. Amén. Amén. Adelante. Sí. Bueno, en cuanto a lo que el objetivo de la materia a compartir, tanto de la homilética como el evangelismo, nos ayuda a que con claridad podamos brindar un mensaje. En este caso puede ser en un tiempo muy corto, pero que sea coherente con el plan de salvación. Se llevan entonces los dos de la mano, porque la homilética me enseña a cómo preparar un mensaje con una secuencia lógica, y el evangelismo a poder llegar con esta estrategia a las personas y que el mensaje sea entendible en el tiempo que la persona disponga para escuchar. Muy bien, muchas gracias por su aporte. A ver, escuchemos a alguien más, un voluntario o voluntaria que vaya enriqueciendo, está muy bien lo que hemos escuchado hasta ahora, que pueda ayudarnos a enriquecer un poco más el concepto del evangelismo y cómo más bien se relaciona el evangelismo con la homilética. Amén. Amén, mi pastor. Adelante. Gloria a Dios. Amén. Sí. Son de la mano los dos, porque los dos se tratan de llevar un mensaje, ¿no? En este caso, el mensaje del plan de la salvación del Señor, el amor de Dios para cada uno de nosotros los pecadores, ¿no? Se relacionan en sí porque los dos claramente aplican al llevar el mensaje, ¿no? La homilética es la preparación, y el evangelismo es llevar esa preparación para llevar consigo un mensaje concreto de salvación a las almas necesitadas. Y van de la mano porque los dos son llevar el mismo plan, ¿no? Llevar la preparación del estudio, llevar el mensaje de salvación por medio de las palabras, ¿no? A las almas necesitadas. Amén, mi pastor. Muchas gracias. Agradecemos a los hermanos que nos ayudaron a enriquecer el concepto. Ahora vamos a conversar un poco respecto a la necesidad de prepararnos homiléticamente
para predicar un mensaje. ¿Consideran ustedes, amados hermanos, que la preparación es importante, o a su vez tenemos que esperar en ese momento que Dios sea el que nos revele en ese momento lo que tenemos que decir y cómo decirlo? Escuchemos alguna interpretación de esto de alguien. O debemos prepararnos con tiempo. ¿Qué dicen, hermanos? Amén, pastor. Dios le bendiga. Sí, continúe. En cuanto a la preparación del mensaje, lo que estaba describiendo, la homilética, pues sí, es la herramienta necesaria a elaborar, ¿no?, de una forma secuencial el mensaje dentro de los escuchas, de los que vayan a hacer, los que vayan a oír el mensaje, ¿no? ¿A qué lugar lo voy a llevar? Y el evangelismo tiene mucho que ver, porque si no organizamos y no llevamos un plan no organizado para darlo a conocer, pues no vamos a poderlo hablar, no vamos a poder darlo a conocer a los que van a escuchar. Y así, pues, esto vamos a caer en error, vamos a caer en, tal vez tengamos el conocimiento, pero no lo vamos a poder dar a conocer. Sería desordenado y vamos a empezar a hablar, qué sé yo, de salvación, y no vamos a empezar a hablar por pecado. Por ejemplo, tenemos un manual ya formado, como es el Refán, ¿no?, que el cual tenemos que prepararlo antes de darlo a conocer. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Bien, entonces, está bien los aportes, la relación que existe entre la hermenéutica, perdón, la homilética y el evangelismo es muy estrecha, hay una relación muy estrecha, ya que el evangelismo contiene el mensaje y la homilética lo forma. La homilética le da forma a ese mensaje, y aquí ya se relaciona ya no solo con la homilética, sino con la hermenéutica y la exégesis, porque estas proveen de las herramientas adecuadas para la interpretación. Y la homilética los va organizando dentro del sermón para poder exponer con claridad y donde tenga pues, una coherencia. Entonces la relación es muy estrecha. Definimos eso, ¿verdad? Agradecemos a los que participaron. Bien, entonces vamos a leer aquí, vamos a permitirle a algún compañero que lo haga y lo va a leer en este caso el hermano Ricardo, por favor, Ricardo Estrada, de la Florida. Amén. Se podría decir que la homilética es considerada como una ciencia, un arte de interpretar y comunicar fielmente la palabra de Dios, y que para este fin incluye también la organización y elaboración de un bosquejo que permita comunicar claramente el mensaje divino. Muchas gracias. Entonces, aquí nos indica que, entre otras cosas, esto permite la organización y elaboración de un bosquejo que permita comunicar claramente qué cosa, el mensaje divino. Vamos a mirar aquí, por favor, qué es predicar. Este es un buen concepto que tenemos que también tenerlo claro. Vamos a pedirle a una dama, por favor, a una mujer, que nos ayude a leer esta lámina, por favor. Vamos, alguna dama, no se anima. Amén. Amén, Predicar. hermano. Sí. Predicar es proclamar, entregar las buenas nuevas de Jesucristo junto a otras verdades bíblicas relacionadas con Cristo, de manera que los oyentes son motivados a creer y a tomar una decisión. Muy bien, entonces predicar es proclamar y entregar las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Podrá algún creyente o alguien que predica explicar dar a la audiencia un tema y salirse de ese contexto? ¿Qué dicen ustedes, amados hermanos? ¿Será que alguno sí se sale del tema, da un tema y se sale y dice, no, es que
lo lleva a otro contexto. A ver, vamos a conversar un poco sobre esto. Si damos un tema, ¿cuál sería la razón por la que a veces nos podemos alejar del tema específico el que hemos expuesto? Preguntémosle al hermano Johnny Lema. ¿Qué dice hermano Johnny? ¿Por qué a veces nos vamos del tema? Dios le bendiga, pues. A veces sí me ha pasado a mí, a veces estoy predicando y uno se sale del tema, en veces por lo que es, como que está interesante ese tema a predicar, pero en sí uno se da rápido cuenta y hay que regresarse nuevamente para que vaya coherente la predicación. ¿Y por qué cree usted No, que sea esto de que a veces perdemos el tema? ¿Por qué puede ser la razón? falta de coordinación en el mensaje, en veces no está plasmado bien el mensaje, no está elaborado correctamente tal vez el mensaje, o le falta Bueno, ahí más de... tiene eso. Ya, bien. Vamos a preguntarle a otro estudiante por qué cree que a veces nos salimos del tema que exponemos. ¿Algún voluntario o voluntaria? Amén, pastor. Amén, Digo yo que por falta de preparación a veces no leemos la Biblia y a veces tenemos un tema y predicamos otras cosas que no van de acuerdo a lo que, al tema, al título que hemos puesto al mensaje, sino que nos desviamos de aquello por la falta de preparación. Ya, muchas gracias, hermano Elvis. Dice que probablemente sea por la falta de preparación. Ahora escuchemos a una mujer. ¿Habrá alguna hermana que nos quiera decir por qué cree ella que considera que posiblemente nos salgamos a veces del contexto del tema que abordamos? Considero, mi hermano pastor, que a veces nos salimos del tema porque miramos tal vez el impacto que estamos produciendo en la otra persona. Puede ser eso. Tenemos ya un bosquejo listo. Sin embargo, al enfrentarnos a un servicio de culto en el cual predicamos, o tal vez en un momento en el cual estamos evangelizando, nacen ciertas circunstancias que a veces van fuera de lo que nosotros tenemos preparado. Entonces considero que tenemos ya en nuestra mente lo que vamos a decir. Sin embargo, al no solamente ser, o al nosotros no solamente utilizar la homilética para brindar una clase magistral o solamente oratoria, allí es el Espíritu Santo también donde actúa en nosotros, pero si ya por costumbre nuestro, porque no nos hemos tal vez preparado adecuadamente, agarramos de uno y otro tema para completar un mensaje, es falta de preparación. Pero a veces suele acontecer que estando en el momento en el auditorio de la congregación, surgen necesidades, es más, a veces observamos actitudes que nos llevan a tomar un punto diferente de referencia para impactar con el mensaje, pastor. Sí, muchas gracias, mi hermana Teresa. Ya nos plantea unos dos panoramas, distingo en lo que nos está diciendo nuestra hermana, muy valioso. Pues a veces el asunto de la evangelización y también cuando hablamos de un discurso ya en un auditorio, ¿no? Entonces sí, pueden darse esos dos casos que ella menciona. El uno, pues que Dios nos advierte de alguna necesidad, y el otro es que también puede darse el caso en que no nos preparamos, como ya decía también el hermano Elvis y el hermano Johnny decía respecto a la ausencia de pronto de un bosquejo. Quiero que enfaticemos en eso, que a veces nos hace falta un bosquejo, es decir, escribir ordenadamente de qué cosas queremos hablar. Y también pudiera ser que un versículo, que tomamos un versículo, ejemplo, estábamos hablando del pastor, de Jesús como el buen pastor. Entonces tomamos el pasaje que habla sobre Jesús, que es el buen pastor, que puede ser en el Evangelio de Juan,
Y de repente tomamos también el Salmo 23. Desde Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Y allí, como leemos ese versículo que tiene también palabras sobre aguas de reposo, sobre pastos, pudiera ser que no, el que explica piense que tiene como el deber de reflexionar sobre todo el pasaje y no solamente sobre aludir hacia el pastor, porque está hablando de Jesús como el buen pastor. Entonces, a veces hay versículos que tienen algunas otras palabras y el que enseña quiere explicar todo ese versículo, cada palabra. Pero si usted está tomando ese versículo por una palabra clave en especial, es sobre esa palabra clave que usted también debe dirigir su explicación. Porque de lo contrario, si usted pretende explicar algunas otras palabras que están dentro de ese pasaje, puede salirse del contexto en el que va alineada la predicación que usted tiene. Vamos a volver a la pantalla compartida y queremos también indicar, amados hermanos, que ya se enseñó esto en hermenéutica y en exégesis, la importancia de consultar otros recursos literarios como el diccionario, ¿verdad? Muy valioso. Que el que explica la palabra consulte el diccionario y consulte también paralelamente, ¿no? A lo que él explica de forma bíblica, enriquecer el mensaje con algún suceso histórico, ¿verdad? Con algún suceso histórico que tenga una relación entre lo que predica y lo que quiere dar a entender a la audiencia. Volvemos a la pantalla compartida si nadie tiene alguna pregunta sobre este tema. Bien, entonces aquí estamos con predicar, ya lo habíamos dicho que es predicar, y ahora vamos a ver aquí 4 aspectos importantes de la homilética. Vamos con la hermana Ingrid Torres, por favor, léanos el primer aspecto importante dentro de la homilética, hermana Ingrid. 4 aspectos de la homilética. Iluminación. Esto tiene que ver con la obtención del tema original a través de la oración, cuando se escucha atentamente lo que Dios está transmitiendo a través de otro predicador o cuando se lee detenidamente las escrituras. Muy bien. Importantísimo, hermanos, veamos aquí. Esto tiene que ver con la obtención del tema original. O sea, cuando viene la iluminación, estamos hablando de tener el tema original, es decir, lo que vamos a ir predicando. ¿Y cómo se lo obtiene? A través de la oración, cuando se escucha atentamente lo que Dios está transmitiendo a través de otro predicador. ¿A cuántos de nosotros nos ha venido una revelación de un tema escuchando otra predicación? ¿Sí o no, vamos hermanos, verdad? Escuchamos una predicación y de repente se le activa a usted la visión de predicar y dice, no, este tema, este versículo, esto dijo. Y aunque en ese momento usted no lo va a desarrollar, pero usted lo anota por allí, porque Dios le está hablando a usted. Eso se llama crecimiento. El que escucha una predicación solo para su beneficio personal no le saca todo el provecho, pero el que la escucha y saca de ahí también un provecho para explicar a otras personas ha aprovechado un poco más la predicación. Y lo otro, cómo más se obtiene, es cuando se lee. Ahora, pero vamos aquí a hacer una pregunta que no queremos que usted me responda, pero igual quiero que se la pregunte usted mismo. ¿Cuánto tiempo estamos leyendo la Biblia? A ver, pregúntese usted, pregúntese. ¿Hace cuántos años usted leyó la última vez la Biblia? Si están aquí. ¿En qué época? ¿Fue antes del diluvio? La última vez que leyó. O leyeron. Dice, mano, yo leí ayer, bueno, ayer fue viernes. Dice, yo leí el jueves la Biblia.
Eso es una manera muy doméstica de dar una respuesta. Porque cuando hablamos de leer la Biblia, estamos hablando de sentarse usted en un momento dado del día a leer la palabra. Sí, no porque la leemos el martes en el culto de familia, el sábado en el culto de jóvenes. Yo leí la Biblia. No, eso es algo demasiado sencillo. Estamos hablando de sentarnos a leer. Porque miren ustedes que el Centro de Estudios Bíblicos, donde servimos por la gracia de Dios, graduó en estos días a la 6ª promoción de licenciados en teología. Y las tesis de los nuevos licenciados estaban haciendo unos estudios en iglesias de por qué se afecta el nuevo creyente con la idolatría, por qué el nuevo creyente en ocasiones tiene doctrinas un poco no tan sanas, y muchas investigaciones que se hicieron en las iglesias con trabajo de campo y en encuestas reales, decía que los creyentes no estamos leyendo la Biblia. Pero los de comunicaciones sí están leyendo, ¿verdad? Bueno, ahí les dejo esa pregunta. Ya, entonces, ¿cuánto estamos leyendo? Porque ustedes estamos en comunicación y vamos a hacer un ejercicio ya mismito que terminemos esto. Vamos a hacer un ejercicio sencillísimo sobre lectura bíblica y verá que a veces, en vez de decir gimnasia, decimos magnesia, porque a veces son versículos que no los hemos leído nunca y nombres que aunque nos los han repetido, nuestra boca todavía no está adiestrada para pronunciar nombres un poco extraños, Pero bueno, hermanos de comunicaciones, yo les pido de favor que leamos la Biblia. Veo aquí rostros jóvenes y si no rostros jóvenes también veo fotografías en las pantallas que no hay cámara abierta. Entonces veo fotografías de personas jóvenes que debemos leer la Biblia entera, más de una vez, y leerla y volver a leerla, porque la palabra de Dios trae conocimiento. Jesús, miren que Jesús les dice a los fariseos, le dice, escudriñad las escrituras. Eso que dijo Jesús no es leer las escrituras, dijo escudriñad. Y escudriñad es un término que se parece a hacer un examen de laboratorio. Cuando alguien coge un microscopio y observa partículas en la sangre o en alguna otra sustancia y observa lo que a simple vista no se ve, eso es escudriñar. Pero nosotros decimos que leemos porque el día martes leímos el Salmo en el culto de familia. Entonces necesitamos en ese sentido mejorar. Vamos otra vez a la pantalla compartida y ya vimos el primer punto sobre los aspectos importantes de la homilética. La primera es la iluminación. Vamos al siguiente. A ver, vamos a pedirle a alguien que nos lea la composición. Hermano Francisco Zamora, creo que hermano Francisco era el que no se le escuchaba. No sé si Amén, pastor. Ya a ver, siervo. Composición. Sí. La composición, tras recibir una inspiración sobre una verdad concreta, usted tiene que empezar a analizar la manera de descubrir todo lo que la verdad contiene. Cuando medita en oración, escriba cuidadosamente cada pensamiento que le venga a la mente sobre esa verdad. Muy bien. Entonces aquí la composición implica que una vez que usted recibe la revelación o a través de la iluminación, usted se inspira sobre un pensamiento o sobre un tema, usted lo va a ir meditando, como se dice en términos criollos, lo va a ir masticando y llegará un momento que usted va a escribir lo que se le venga a su mente, aunque no sea de forma ordenada, pero usted lo va a ir escribiendo. Sobre ese tema va escribiendo algo, y después pues llegará el momento en que sí, ya usted lo va a construir de forma ordenada. Veamos aquí el tercero, es a la construcción. A ver, vamos a pedir a el hermano Jimbo, ojalá ya nos escuche el hermano Jimbo.
Miguel Jimbo, ayúdenos. Sí, amén, pastor. Ya. La construcción. La construcción. Una vez que haya analizado todo el material de su tema, hay que comenzar a reunir esos pensamientos en una forma ordenada. Este ordenamiento le ayudará en la formación del sermón, así como en la presentación clara del tema. Muy bien, entonces ya vemos aquí que vamos en un paso mayor a la iluminación, a la anterior que era la composición. Aquí ya estamos en la construcción. Es decir, vamos a ir ya alineando cada pensamiento en su lugar para ver cómo vamos a empezar el mensaje, cuál va a ser la parte medular del mensaje y cuál va a ser la aplicación del mensaje. Aquí en la construcción es como desarrollarlo ya el mensaje de acuerdo a la inspiración que Dios nos haya dado. Y a ver, nos faltó el último. Se fue el último. Bueno, no está aquí. El último que vamos a tratar de buscarlo en el módulo. Vamos a ver dónde estamos. Si alguien tiene el módulo abierto, vamos a ver, los 4 aspectos están en la página 10. Desde la 10 empiezan los 4 aspectos de la homilética. Aquí están. Aquí están 4 aspectos de la homilética. El cuarto es la comunicación. ¿Sí? La comunicación dice, por último, llegamos a la presentación del mensaje. O sea, ya cuando nos toca expresarlo, comunicarlo. Debe ser una comunicación clara, efectiva de la verdad que se presenta. Una comunicación clara y efectiva de la verdad que se presenta. Trate el tema de una forma que cautive a la mente de los oyentes, una forma cautivante. Siga el hilo del pensamiento que sea fácil de entender, es decir, que las personas que nos van escuchando, ellos puedan captar la idea sin palabras extravagantes, como sabe decir el hermano Álvaro Torres, sencillo pero no ordinario. Es muy importante que el comunicador sí sea sencillo, que pueda explicar las cosas con claridad, pero no caiga en el vacío de ser ordinario. Motive a la audiencia a las acciones apropiadas, ya que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Esto de aquí es muy valioso que nosotros tengamos claro como aspectos valiosos de del estudio homilético. Vamos a preguntar aquí al hermano Edwin Cedeño que nos diga cuáles eran los 4 aspectos de la homilética. Se fue el hermano Edwin. Dios le bendiga, pastor. Amén. No le escuché muy bien. Los 4 aspectos fundamentales de la homilética. Vimos 4. ¿Cuál es el? El uno es iluminación, composición, construcción y comunicación. Eso, muy bien. ¿Cuál le parece más importante, hermana Irma? ¿Cuál de estos puntos le parece el más importante? Amén. La construcción, que es cuando ya tengo ya formados los pensamientos y los organizo para poder dar un mensaje eficaz del mensaje de la salvación. Amén. Ya, muchas gracias. Bien, entonces ahí está. Ahora vamos a mirar también, porque lastimosamente, bueno, aquí ha estado el de la comunicación, sí ha estado aquí. Es la diapositiva de la comunicación. Entonces es la presentación del mensaje. Vamos a lo siguiente. Si ven aquí esta niña que está allí escuchando una predicación, ¿sí la ven? La pobre está, ¿cómo la ven ustedes allí? ¿La ven? Parece que le llegó el mensaje, ya llora. Ah, yo parece que la veo como confundida, que no sabe qué dijo el predicador. Bueno, entonces tenemos ahí que nosotros pues ir viendo cómo queda nuestra audiencia cuando nos escucha. Entonces vamos
al siguiente. Ya, 2 ideas falsas sobre la homilética. Estimado hermano Elvis Zambrano, la primera. ¿Cuáles son Amén. estas 2 ideas falsas sobre la homilética? Le escuchamos. Amén. La preparación no es necesaria. Basado en aquel pensamiento de que la preparación es falta de fe, se usa en algunos casos el Salmo 81:10. Abre tu boca y yo la llenaré. El único problema es que ese versículo no habla de la preparación de sermones. Muchas gracias, mi hermano Calapaqui. La siguiente, Alfonso. La habilidad humana es suficiente. El otro error nos lleva al otro extremo. En este caso, se coloca toda la confianza en la preparación y en la habilidad humana, con poca o ninguna dependencia en el Espíritu Santo. Amén. Vamos a conversar sobre esto. A ver, la preparación no es necesaria. ¿Cuántos han escuchado que la preparación no es necesaria? Que la Biblia dice que en ese momento que estén ante los reyes, ante los quienes le persigan, el Señor mismo les dará palabras, les dará la palabra. ¿Se puede aplicar esto en nuestro contexto? ¿Qué dice? Hermano, dale, usted tiene ganas de decir, diga. No, me río porque realmente cada vez que escucho estas clases me da mucha felicidad, porque siento que Dios habla a la gente, ¿no? Eso para mí es algo muy especial, porque me gusta ver cómo Dios obra en la vida del hermano, en la vida del ser humano, que realmente le abre su corazón. Por 2 situaciones específicamente con respecto a la pregunta. La primera porque hay un principio que es básico, que es de lo que tengo te doy. Entonces, si tú nada, y si obviamente, y la segunda, si la comparamos más técnicamente, si usted va a la computadora, busca Google, usted presiona por allí algo que quiere saber, algo que quiere averiguar, y esa plataforma simplemente está llena de un montón de información que ha sido guardada dentro de sí. Y por eso responde rápido. Yo le pongo Edison Zambrano y ya me aparece pastor en tal lugar y tal, sale un historial, ¿verdad? Pero es porque ha sido guardada la información allí. Entonces, si no hay guardado nada, no me va a exponer ninguna información. Por tanto, primero nosotros tenemos que guardar. Recuerde que el principio básico de la relación con Dios es guardar su palabra. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Quiere decir que nosotros tenemos que ser muy diligentes en guardar la palabra. Y en el momento preciso, como bien lo decía nuestra hermana Teresita Narváez, en el momento preciso nosotros recibimos un aviso de Dios. Porque Dios es el que conoce los corazones. A nosotros nos ha pasado, bueno, nosotros acá salimos a hacer aire libre todos los domingos en nuestra congregación. A mí me fascinan los aires libres porque básicamente uno se prepara y se prepara y se prepara mucho, eso está muy bien, pero en sí es Dios el que determina el momento y Él dice, bueno, el que me está escuchando tiene un problema de salud, el que me está escuchando, el que te está escuchando tiene una situación económica difícil, entonces Dios te hace clic y tú dices, bueno, y suelta la información, pero si no tienes la información no vas a poder soltar nada, no vas a poder compartir por más que quieras. Entonces, esa es básicamente mi interpretación, mi opinión. Desconozco si esa esté correcta. Le digo porque la he aplicado y me ha funcionado. Era comunicador del Evangelio hace algunos años y siempre Dios, cada vez que orábamos, nos ponía un mensaje allí y terminaba dando muy buenos resultados de eso, porque nosotros no, ni por entendido que era eso, pero obviamente lo que se tiene que hacer es investigar, preparar y guardar. Una vez que está guardado, Dios hace clic y eso funciona. Dios le bendiga, siervo. Muchas gracias. Aceptado la participación del hermano Dallenberg en el sentido de cómo hay un encuentro entre la preparación nuestra y la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que nuestro hermano nos ha dicho básicamente, cómo se encuentra la preparación, porque si Dios quiere hablar en un culto
ya preestablecidos, martes, jueves, sábado, domingo, o si Dios quiere hablar en un aire libre o quiere hablar en un programa de transmisión, va a hablar Dios de lo que está dentro nuestro. Eso nos ha enfatizado nuestro hermano Dalán. Muy, muy importante, de lo que está dentro de nosotros, de allí tomará Dios para hablar a la gente. Pero si no hay ese punto de encuentro entre nuestro conocimiento y la obra de Dios, entonces puede ser muy probable que el discurso sea bastante vacío o no se conecte o no responda a las necesidades del auditorio. Entonces, por mucho tiempo se ha discutido. Yo llegué a la iglesia hace no muchos años, como muchos tienen muchos años ya de creyente. Nosotros llegamos a la iglesia en 2006 y se discutía en esa época respecto a que o si la teología es buena o es mala, si la preparación es buena o es mala, que la teología está quitándole la unción a la palabra y cuántas otras cosas se han dicho. Y entonces, y se dijo, no hay que prepararse porque Dios te dará palabras, pero están mal utilizados, tanto el versículo que leyó el hermano Elvis, que nos dijo en el primer aspecto negativo sobre el que se tiene sobre la homilética, abre tu boca y yo la llenaré, y los otros pasajes que indican que cuando estés ante reyes o cuando te lleven a la cárcel, no pienses lo que vayas a decir porque yo mismo te daré palabras en ese momento, están fuera del contexto nuestro, porque eso es algo desprevenido en una persecución. Sí estamos, ¿verdad? Pero cuando a usted le dicen va a predicar el sábado, usted no está desprevenido. A usted le dice, usted va a predicar tal día y usted le están advirtiendo. Y el que se le advierte algo es que se tiene que preparar, que Dios le dé la palabra, que Dios le dé la unción, que Dios le dé la visión. Y será de lo que tengamos aquí, de lo que tengamos en nuestro atesorado, en nuestra mente y nuestro corazón, Dios hablará a los demás, ¿verdad? Excelente. Bien, vamos a continuar porque el tiempo se nos ha ido, ya deberíamos estar en el primer receso. Vamos a continuar compartiendo lo que sigue de la clase. Aquí están las dos ideas falsas sobre la homilética. Esto también sobre la habilidad humana también ha sido un factor negativo porque también en ocasiones se pone delante es lo que sabemos, lo que conocemos, y a veces pues no se busca de la dependencia de Dios. Debe haber un punto donde el que predica la palabra, el que enseña, pone de su parte y entiende que Dios hace la parte de él. Vamos a continuar, vamos a ver aquí, tenemos el predicador. Vamos a analizar un poco al predicador. Hermana Noemí Montesé, ayúdenos leyendo este párrafo, por favor. Amén. La personalidad del pastor constituye su más poderoso y elocuente sermón. La gran mayoría de los sermones predicados son olvidados en su totalidad dentro de pocas horas o días, pero la personalidad del que predica es un recuerdo que dura hasta el fin de la vida. Bien, muchas gracias. Aquí vemos se ha hecho una encuesta o se ha preguntado qué es lo que suele impactar a las personas que escuchan un mensaje. El 50% de lo que impacta más es el tema. Esto han respondido. El 20% impacta en cuanto a cómo está preparada la psicología de enfoque y conclusión, hacia dónde está orientado el sermón que explica. El 20% nos indica que es la comunicación efectiva y el 10% la personalidad del que predica. Sin embargo, este 10% generalmente es lo que las personas van a ir, aunque es el porcentaje inferior, pero es lo que las personas van a ir valorando sobre el que les enseña, sobre su personalidad, porque puede ser que tenga un buen enfoque, tenga un buen tema, pero es una persona iracunda o es una persona multipolar, es decir, que hoy está
bien, mañana está enojado, pasado está contento, el otro día está estresado, el otro día está que no quiere vivir. Entonces, una persona multipolar y enseña, aunque enseñe cosas bonitas, puede ser que no sea tan influyente. Entonces, este 10% de personalidad vale mucho en razón de cómo el que explica un tema se relaciona con los demás y hay aceptación. Aquí se ha tomado un concepto de la personalidad del pastor, pero puede ser de la personalidad de cualquiera de nosotros que esté al frente de transmitir un mensaje, no un mensaje solo a grandes multitudes, sino aunque tengamos que transmitir un mensaje a pocas personas, la personalidad nuestra no tiene que ser descuidada, no debemos descuidarla. Bien, vamos a mirar el siguiente. Cualidades espirituales y morales de un predicador. Las voy a leer yo porque el tiempo se nos fue. El nuevo nacimiento, el predicador que expone tiene que tener evidencia de que nació de nuevo. Debe tener unción del Espíritu Santo, debe tener pasión por las almas. Dicho sea de paso, no siempre se está diciendo aquí por las almas nuevas, sino que es tan importante hacer que un perdido se salve como hacer que un salvo no se pierda. Entonces, pasión por eso, por las almas. Sea usted mismo que trate de tener sus rasgos de personalidad propios, individuales, que tenga santidad, lo he repetido 2 veces. Entonces, estas son las cualidades espirituales y morales de un predicador. Como está asociado a las comunicaciones, ustedes lo van a ir viendo allí en su módulo. Quiere también indicarnos cómo se ve el comunicador, cómo se observa el comunicador. Y en esto tenemos que aludir a la forma en que el comunicador se presenta. Hoy existe mucho, pues se ha proliferado mucho más todavía el uso de elementos estéticos, para mejorar la apariencia de las personas. Y podemos caer como comunicadores en estas ideas de que necesitamos un retoque estético porque ahora vamos a aparecer en pantalla, porque ahora vamos a aparecer en Ian Jesús Radio y TV, y entonces podemos de pronto caer en un error de pensar que necesitamos un retoque estético. Y entonces cuando usted llega a Ian Jesús TV, le ven que está muy retocado o retocada estéticamente y le dicen no puede, así no puede, porque la que vimos en la foto era otra persona, le van a decir. Y no es la misma que estaba en la foto. Entonces necesitamos en este sentido, amados hermanos comunicadores, se nos fue, a ver dónde estábamos. Fuimos, aquí estamos. Entonces, que el comunicador tenga la unción de Dios, amados hermanos. No es solo algo técnico. No sé si pasa en sus congregaciones, pero en algunos lugares pasa que el comunicador llega a prender la pantalla, llega a poner la cámara, llega a poner pues, los elementos propios de mi hermana Rocío, ayúdenos apagando, ya, gracias. Entonces, llega a poner la pantalla, a poner la máquina, a poner todos los elementos propios de la comunicación y los comunicadores. Algo está pasando allí. Algunas veces el predicador, pues no, el comunicador no está orando. Dispositivo D8 Rocío Chicaiza. Sí, ahí parece que ya sé. Entonces, que el comunicador no está orando. Pregunto, ¿pasa eso también por allá por donde usted vive? No me responda, pero lo sospecho que sí pasa. Entonces, hermanos, a los comunicadores, ustedes tienen pronto 2 o 3 personas que les ayudan en lo técnico. Llámenlas un momento, indíquenles. Enriquezcamos también
nuestra vida de oración. Muy importante, amados comunicadores. Vamos con otras cualidades. Bueno, y también aquí pues se indica cómo de pronto nos estamos vistiendo los comunicadores. Es casi una lucha muy fuerte, porque a veces uno no puede entrar más allá de las personalidades y a veces de los gustos, pero sí es muy valioso, amados hermanos, que nosotros sepamos qué es lo que representamos. Cuando usted es visto como un comunicador de la IEAN Jesús, sí estamos, ¿verdad? Es un comunicador de la IEAN Jesús, es lo que usted representa. Entonces, cómo nos estamos vistiendo también está diciendo qué cosas tenemos dentro de nosotros y cómo vemos la iglesia a la que representamos, amados comunicadores. Y vamos a ver acá otras cualidades que son muy valiosas también, que son las cualidades naturales: tener buena voz, tener buena salud y tener buena mente. Buena voz, buena salud y buena mente, hermanos y hermanas comunicadores y comunicadoras. Muy valioso que tengamos buena salud, que no descuidemos nuestra garganta, aunque claro, a veces se nos hace un poco complejo, pero que nos cuidemos, que tengamos buena mente. Eso quiere decir que nos preparemos. Miren, hermanos, usted pertenece a la provincia a la provincia X o Y, a Chimborazo, a Cotopaxi, a las provincias de la costa, Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro, Santo Domingo también es de la costa. Y en nuestras provincias hay una capital y hay unos cantones. Por lo menos usted identifíquese a qué provincia pertenece su cantón. Sí, para que cuando usted transmita y dice estamos aquí desde la provincia de Manabí, transmitimos desde el cantón El Empalme. Entonces toda la audiencia se desconecta porque dicen que El Empalme no es de Manabí, porque El Empalme es del Guayas, ¿verdad? Entonces, pero hay otro hermano que dice, hermano, estamos aquí desde Cotopaxi y estamos transmitiendo desde El Empalme. También tiene razón, porque si hay un El Empalme de Cotopaxi. Entonces, tenemos nosotros que prepararnos, hermano, y que tengamos, en este caso, buena mente. Quiere decir que nosotros sepamos de nuestro país. El comunicador tiene que saber de su ciudad, cuál es otro nombre por el que conocen a su ciudad. Nosotros estamos ahora en Puerto Viejo y aquí esta es la ciudad de Los Reales Tamarindos, San Gregorio de Puerto Viejo. Ese es el nombre de la ciudad en la que vivimos. Pero de pronto hay quienes viven en una ciudad que no saben cómo se la conoce y es comunicador y a veces por eso dice muchas veces en una transmisión en vivo las mismas cosas porque no tiene enriquecido su léxico. Entonces, hermanos comunicadores, muy importante que tomemos en cuenta estas indicaciones. En cuanto a lo académico, pues debe interesarse por la educación secular y debe interesarse también por la educación teológica, los comunicadores, por la educación secular y la educación teológica. Es decir, que uno pueda ir abriéndose paso. Algunos de pronto puede ser que sean comunicadores y que hayan empezado el arte de la comunicación de forma empírica, siendo muy jóvenes y que ahora están muy adentrados en la comunicación, aunque no de forma profesional, pero no se quede atrás, autoedúquese, lea libros, lea contenidos que vayan enriqueciendo su léxico y usted va a salir adelante. Y sobre todo, pues también la educación teológica, porque ¿de qué hablamos nosotros? Mire usted que a veces no podemos ni siquiera entablar una entrevista con términos teológicamente un poco más especiales o más técnicos, porque a veces el que entrevista o el que responde no tiene en su léxico otras palabras. Entonces debemos ir caminándonos, para eso estamos en sede, para que usted pueda, de pronto llega a su culto misionero, el presidente, llega el director de misiones nacionales, extranjeras, del DED,
¿Cuántas otras personalidades pueden llegar a un culto misionero donde usted puede hacer una entrevista un poco más, de una calidad un poco mejor? Amén, amados hermanos. Entonces, educación secular, educación teológica se les recomienda. Esta me parece que es la última. Sí, ya esta es la segunda lección. Vamos a tener, vamos a ver qué hora es. Tenemos las 3:10. Entramos a las 3:20. Sí, 3:20 entramos a la segunda lección y de allí volvemos nuevamente. 3:20, hermanos, a la siguiente. Dios los bendiga. Materia de homilética y evangelismo. Bien, entonces hemos visto ya la primera lección que enfatiza sobre los conceptos y algunos principios de la homilética y su relación con el evangelismo. Y ahora vamos a mirar sobre el sermón, el concepto del sermón y los tipos de sermón y cuáles es el contenido, cómo elaborar un sermón y de los diversos tipos de sermón que existen. Vamos a tomar un captura en la pantalla para tener como referencia de la asistencia. Entonces, a ver dónde está la pantalla. Vamos a tomar el captura. Ya bien. Entonces voy a subirlo al grupo para detenerlo justo. Para cuando lo necesitamos como evidencia de los que han estado conectados. Bien, entonces vamos a compartir la lección número 2. A ver, aquí está. Bien. Entonces ahora vamos a la segunda lección y el objetivo de esta lección. Hermana Valeria, por favor ayúdenos leyendo cuál es el objetivo específico de la lección número 2. Le escuchamos. ¿Se puede, hermana Valeria? Vamos a pedirle a la hermana Gloria Caicedo, por favor, hermana Gloria, indíquenos cuál es el objetivo de esta lección. Amén, pastor. Hermana Valeria, a ver si le escuchamos a hermana Valeria, entonces. Amén, pastor, sino que estoy aquí una bulla que no escucho bien. Ya. Lea el concepto. Ah, no escucha. Uno puede leer entonces ya. Bueno, Amén, como pastor. tenemos... A ver, lea. Identificar lo que es un sermón y los diversos tipos que existen mediante el estudio conceptual de cada uno de ellos para que el estudiante pueda emplearlos cuando sea necesario. Ya, muy amable, gracias. Entonces vamos a identificar los sermones y también para que usted los pueda emplear. Vamos a ir brevemente hacia el sermón. Vamos a ver qué tiempo tenemos. Tenemos desde las 3:20 tenemos unos 25 minutos. Vamos a hacerlo breve para que podamos ir a los grupos y tratar los casos. Partes del sermón. Aquí tenemos las 3 primeras partes del sermón. Pregunta número 1 respecto a esto es una ley, está escrito en la ley de Moisés, estas partes del sermón. ¿Qué dicen, hermanos? Está escrito en algún libro de la Biblia estas partes de los sermones. ¿Qué dice, hermano Ángel Yasmani? Dios le bendiga a mi pastor y a todos los hermanos que están de esta clase. La verdad que en el tema de ejemplos hay modelos, por ejemplo, en el tema de oración, pero para el tema de sermón, la verdad que no sé qué le diría. Me imagino que sí. Siempre hay una estructura, pero no siempre va a ser
el que tengamos que aplicar, sí. Es un modelito, me imagino. Ya. ¿Qué dice hermano Johnny Lema? Bueno, en sí la Biblia no está así como un sermón, tema, título y bien detallado, pero así como con el hermano que dijo anteriormente, es un modelo, pero no podemos guiarnos de eso porque a veces no está bien detallado, bien preparado ese sermón. Ya. Ya Amén, mi bien. pastor. De pronto un tema como no de preguntas, sino de, Ya. mire, con respecto al sermón, yo Ya. pienso que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, más que un sermón, era una enseñanza de las cosas que se daban o sucedían en el momento, y es cuando ahí él quería dar la palabra, cuando daba la palabra, cuando quería enseñar algo que estaba sucediendo. Entonces no necesariamente, o sea, sí, necesariamente tiene que haber un tema o hablar de algo en específico para poder dar una enseñanza. Tiene que tener un título y de ahí ya viene el tema y el texto y el contexto. Entonces, cuando él enseñaba, sí hablaba de un tema, sí hay un tema, sí tiene que haber un título en las partes de un sermón para seguir la enseñanza. Amén. No sé si Ya. estoy bien, me corrijo. Sí, le escuchamos bien, hermana Irma. Bueno, vamos a mirar un caso que es el que más se parece a los sermones que hoy predicamos. Cuando decimos un sermón, estamos hablando de una predicación cuyo contenido es un discurso cuyo contenido es espiritual. Eso es lo que estamos identificando como sermón, y no exactamente estamos identificando como un sermón un conjunto de palabras que llaman la atención a otra persona, no, sino estamos hablando de un discurso que se usa en el sentido litúrgico. Eso es lo que estamos diciendo. Vamos a mirar un ejemplo antes del Señor Jesucristo, porque los discursos son muy antiguos, demasiado antiguos, no se datan de la edad del Señor Jesucristo, sino que son mucho más antiguos. Vamos a leer Nehemías, vamos a ver la batalla bíblica. Vamos, 2, 3. Nehemías, el capítulo 8, el versículo 3. A ver, hermanos lectores de la Biblia. Vamos a dar un premio al que encuentra primero. Amén. Y leyó en el A libro ver. delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Muy bien, lea el versículo 6 ahora. 8:6. Amén. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Ya, mira, aquí está. Pero vamos a descubrir algo más sobre esto, pero aquí hay unas cosas que pasan todavía en nuestras prédicas. Primero, Esdras leyó para que la gente pueda entender. Y la gente decía amén levantando las manos. A ver, digan amén y levanten las manos. Como pasa todavía ahora, ¿verdad? Que decimos amén levantando las manos. Pero algo más que dice aquí en el versículo 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Este es el ejemplo más antiguo de un discurso parecido a los nuestros. Sí estamos, ¿verdad? De los discursos que hoy
predicamos, porque encima de eso, Esdras estaba sobre un púlpito, ¿sí? Esdras estaba sobre un púlpito y estaba un poco más alto que todo, que el resto de los oyentes, lo dice 8:4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. El 5, abrió pues Esdras el libro a ojo de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Entonces, es un discurso que se parece un poco a los nuestros, ¿sí? Y donde se ponía énfasis para que la gente pudiera entender lo que Dios quería decir al pueblo. Ahora, dentro ya en el tiempo del Señor Jesús, y cuando vemos ahí los discursos del Señor Jesucristo, yo quiero que usted también lo identifique, que usted pueda identificar los discursos del Señor Jesús, que eran discursos que tenían pies y cabeza. Jesús en su discurso, le voy a poner unos cuantos. Mire usted el libro de Lucas, el capítulo 15, ahí hay 3 parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Esas parábolas se están dando porque hay unas necesidades. Jesús llega a la casa de Mateo, cuando Mateo se convierte en Mateo 9, y allí el Señor enseña sobre ciertas cosas que los fariseos lo estaban cuestionando. Mire el discurso de Juan el Bautista. El discurso de Juan el Bautista es coherente hacia la escritura y dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, como está escrito en el libro del profeta. Todos aluden a la Biblia y después desprenden el tema que quieren dar a explicar. Entonces, ahora les haré un ejemplo mucho más sencillo. Siempre la gente ha hecho comida, pero los libros de receta se escribieron hace pocos años. Eso no quiere decir que no hayan hecho la comida como dicen las recetas. Asimismo, intrínsecamente, dentro del discurso estaban sus elementos, aunque no habían libros de homilética que nos lo digan. Así como en la cocina, siempre hubo quien cocine, aunque no habían libros de receta. Asimismo, en el tema bíblico y de discurso, los discursos tenían los elementos que se necesitan para que el discurso sea entendible, aunque no habían libros de homilética que nos lo digan, pero hoy ya los hay. Sí estamos, ¿verdad? Y se debe tomar en cuenta estos puntos de vista dentro de la homilética y para llegar a un sermón. Ahora les digo otra cosa, que no siempre que Jesús habló discursos públicos. Hubieron conversaciones privadas. En Lucas 13, y en Lucas 13 hay una conversación privada. Se acercaron unas personas a decirle a Jesús que Pilato había mezclado la sangre de unos galileos con los sacrificios romanos. Y esa era una conversación muy privada entre ese grupo de personas y el Señor. Y Jesús les replica y dice: ¿y se acuerdan de aquellos que descayó la torre de Siloé y los mató? ¿Eran más pecadores que todos los hombres? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Eso no es un discurso público, es una conversación que Jesús tiene con esas personas. Entonces tenemos que también ir diferenciando un poco sobre cuando hay un discurso y cuando hay un diálogo entre los participantes de alguna escena o narración bíblica. Bien, el sermón tiene las siguientes partes. El tema es la esencia del sermón, al tema o tarea a predicar que Dios le inspiró. Eso es un tema, la esencia quiere decir todo lo que vamos a desarrollar. Pero miren ustedes que una vez cuando yo estaba sirviendo en la iglesia local, no había salido a la obra todavía, entonces un hermano, yo llegué a un culto, a un lugar de predicación, y el hermano que iba a predicar, él dijo que iba a predicar el siguiente tema. El tema era el amor de Dios. Ese era un tema muy bonito, el amor de Dios. Pero cuando lo desarrolló, entonces empezó a decir
que ellos habían llegado a ese lugar, que los habían como abandonado, que no eran importantes para nadie, que el anterior encargado tenía esto, tenía lo otro. Y entonces yo hasta saqué mi agendita para anotar el tema y ver qué podía yo descubrir de ese sermón, y descubrí lo que no debía decir en un sermón. Entonces, vamos, hermanos, que el tema tenga coherencia con lo que vamos a decir. El título, aquí puede haber podemos redundar en un mismo elemento del sermón, pero quien ha escrito el libro de homilética nos recomienda probablemente que tengamos un título, un tema distinto, un tema general, perdón, y unos títulos menores dentro de los sermones. Puede ser aplicable si usted es un estudiante de la Biblia esquematizado, que le gusta esquematizar las cosas, esto le va a ayudar muchísimo. Y si no, usted dice, no, un tema y un título, ¿para qué? ¿De qué me sirve? ¿Es lo mismo? No. Si usted se esquematiza y dice, bueno, vamos, claro, le sirve mucho a un pastor que predica bastantes veces a la semana y dices, voy a hablar esta semana sobre la teología propia, un ejemplo, que es el tema que habla sobre Dios. Entonces, esta semana predica Dios es uno, el martes predica Dios es espíritu, el jueves predica Dios es creador, el día sábado predica Dios es eterno, el domingo predica otro tema relacionado sobre las doctrinas sobre Dios, y el tema general es la teología propia o las doctrinas sobre Dios. Entonces le cae muy bien. De pronto usted que solo predica un tema cada 20 años, entonces usted dice, ¿para qué tema y título? Porque lo mismo. Pero si usted se esquematiza un poco, le va a servir. El título del sermón es la forma atractiva de plantear el tema. Nunca prometa más de lo que puede ofrecer, ni sea extravagante en formular temas que a veces de pronto no son tan edificantes y que la gente no los entiende. Mire usted que yo daba clase en un programa de jóvenes que hubo hace años, se llamaba Sea Líder, y pregunté eso porque se daba homilética también, y pregunté a los estudiantes, a ver, dígame un tema. Y uno me dijo un tema muy bonito y me dijo sobre Jesús fue inmolado. Bueno, no recuerdo muy bien cómo estaba ordenado, pero el tema era atractivo y decía, más o menos Jesús fue inmolado. Y le pregunto, excelente tema. Y dígame usted, ¿qué es inmolado? ¿Qué significa inmolar? Y me dicen, no lo sé. Entonces, porque el tema es bonito, o sea, porque a veces cogemos palabras bonitas, y está bien, pero necesitamos saber que ese tema tiene que desarrollarse dentro de un contexto. Déjame ver. ¿Qué hora se comenzó ya adentro? A condenarte por burla. Un ratito, ¿quién tiene abierto el audio? Ayúdame, hermana Teresita, de pronto usted pueda silenciar. A condenarte por burla. Entonces, ¿Por qué? ¿Qué cosa, mami? Entonces, el título tiene que guiarnos hacia lo que podemos explicar. Mire usted que de pronto nos gusta mucho sobre el Antiguo Testamento. A los jóvenes les gusta mucho el fuego, la nube, el temblor, que la gloria estuvo allí y todas esas cosas muy bonitas que pasaron en el Antiguo Testamento. Pero algunas de ellas son figurativas, son sombra de lo que había de venir. Y a veces el joven pone un tema así muy fuerte y a veces lo entiende de una forma muy básica, muy sencilla. Entonces necesitamos plantear temas y títulos que podamos nosotros desarrollar, defender, explicar. El texto valioso, importantísimo, el texto es el pasaje de la Sagrada Escritura que se usa como fundamento. No emplee un dicho de Confucio, no emplee un dicho de Dante Alighieri o de Shakespeare, el escritor de Romeo y Julieta. No emplee esos frases, un filósofo dijo, un XY dijo, no son textos para predicación. Enfaticemos en el texto que queremos explicar.
profundice, decodifíquelo, es un término que usa el hermano Eduardo Salas, decodifique el texto, decodifíquelo. ¿Qué dice? Estructúrelo, sáquele el sabor al texto. Mire usted que le doy ahí un detalle valioso. Jesús se encuentra con un rico, ¿se acuerdan? Y el rico le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, el cual es Dios. Entonces, mire que una raíz del término bueno que se encuentra en la etimología, cuando usted examina y va por ahí, profundiza, dice que el término bueno significa el que perdona a sus enemigos. Pero nosotros morochamente decimos, bueno, es bueno, es buena gente. Entonces, no. Cuando la expresión está escrita allí, está diciendo, maestro, que perdonas a los que te iban a echar a despeñar en Nazaret, en la sinagoga de Nazaret, lo iban a despeñar de donde estaba sentada la ciudad. Maestro bueno, el que ayudas, el que perdonas, el que amas. Eso. Entonces, vamos a ver lo siguiente respecto a las partes del sermón. A ver, ¿dónde estamos? Dios. Perdón, hermanos. A ver. Aquí estamos. Aquí está el exordio. Dice que el exordio tiene la finalidad ¿de qué? De llamar la atención del auditorio, crear un clima de confianza e invitar a participar activamente. Es bueno que este exordio, amados hermanos, uno pueda contar una historia real, una historia real. Puede ser una historia que leyó en un periódico, una historia que la encontramos en la historia universal, alguna situación real. No es tan bueno que el exordio lleve una historia no real. Por ejemplo, hay quienes han escuchado, porque hay gente que le gusta escuchar reflexiones y no distingue entre lo que es bueno y lo que no es. Y dice, vamos a escuchar una reflexión. Y escuchan la reflexión de un hombre que tenía una hijita y que la hijita le dijo que le den el regalo de su cumpleaños, el mejor regalo, y la hijita estaba enferma y le hicieron un trasplante de corazón al papá, y el papá se murió por darle el corazón a la hijita y le deja escrita una carta que ahí está el mejor regalo que te doy es mi corazón. Y mucha gente dice, ay, mira qué lindo, y eso a veces lo explican como exordio en una predicación. Usted no lo ha hecho, ¿verdad, hermano? Entonces, a veces lo explican en una predicación y parece lindo, pero no es así, porque dice la Biblia, eso está en contra de todas las doctrinas bíblicas que usted conoce. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, Dios es soberano, le da la vida y la muerte a quien Él quiere. Entonces, uno no puede decir, no, yo voy a quitarme mi vida por dársela a otro. No, Dios es soberano, lo sabe, Dios es el que da la vida. Y lo otro es que está en contra de el hecho de que somos templo del Espíritu Santo y que cualquiera que destruye el templo de Dios, el cual sois vosotros, Dios lo destruirá a él. Entonces está en contra de muchas doctrinas, pero como parece bonita, dice, es una muestra de amor, del amor más infinito. No, eso no es una muestra de amor, porque está en contra de las doctrinas bíblicas. La única muestra de amor en ese sentido de dar la vida es la de Cristo. Amén. Entonces, amados hermanos, veamos qué decimos en el exordio. Una señora entró, escuchó una voz que le decía, entra a la cueva y no te olvides lo más importante. Dejó al niño en la cueva y se trajo todo el oro y salió de la cueva y se cerró la puerta. Entonces la gente dice, ah, mira, qué cosa. Sí, llama la atención, es cierto, pero es irreal. Hay miles de historias reales que podemos contar también sobre qué es más importante. Solo les doy ese detalle sobre el exordio. Cuente alguna historia real, pasó en un periódico, lo dice la historia, pasó en tal ciudad, pasó en tal país, una estadística. Eso va a enriquecer el sermón. Vamos a la introducción. En la introducción se sintetiza de manera clara el sermón. Es decir,
casi lo que yo hice cuando empecé esta clase, donde en la descripción de la asignatura les mostré que íbamos a ver los conceptos de homilética y evangelismo, que íbamos a mirar Jesús como modelo de evangelismo, que íbamos a mirar el sermón y los tipos de sermones, y que íbamos a mirar la importancia de la intercesión en la evangelización. Entonces, es más o menos eso. Entonces dice, en este tema vamos a mirar este punto, este y este. Eso es la introducción, para que no se confunda con el exordio. El exordio es captar la atención del público mediante una narración que capte la atención de todas las mentes que en ese momento que usted entra están haciendo una cosa y otra. En la introducción, vuelta es un mapa, el mapa en el que usted dice vamos a hablar de, digamos, hablemos que vamos a predicar el tema, el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo está construido el Nuevo Testamento? Usted va a decir, entonces, en este tema, la construcción del Nuevo Testamento, vamos a hablar de los evangelios, del libro histórico de Hechos, de las cartas paulinas, de las cartas generales, de las cartas pastorales y del libro de Apocalipsis. Entonces, ahí usted está marcando su mapa de a dónde va a llevar a la audiencia con el sermón que usted va a predicar o la enseñanza que va a dar. El desarrollo, pues como vemos aquí, tratamos de la explicación, la exposición, la interpretación del tema. Es la parte más extensa del sermón. Lo más extenso tiene que ser aquí el desarrollo. Vamos a mirar acá lo último. En este tema son los tipos de sermones. En esta lección presentaremos 6 diferentes sermones. Sobre esto vamos a trabajar ahora que ya nos vamos a ir a los grupos. Vamos a tener el receso y nos vamos a los grupos. En esta lección vamos a presentar 6 tipos de sermones que pueden identificarse en más categorías de una, especialmente los sermones expositivos, históricos, biográficos y narrativos. Por ejemplo, un sermón expositivo puede a su vez ser un sermón biográfico si narra la vida de un personaje bíblico y puede ser presentado de forma narrativa. Entonces, por eso será un sermón narrativo, pero se volvería también biográfico si narra la vida de una persona. Bien, aquí vamos a mirar 2 tipos de sermones. El de rojo con verde es el temático, que se basa en un tema utilizando textos de toda la Biblia para desarrollar un tema. Podemos decir, ejemplo, la verdad sobre el día de reposo. Entonces usted ahí tiene el tema. Y usted busca el día de reposo antes de la ley, el día de reposo en la ley y el día de reposo en la gracia. Usted encontrará, ahí, ese es su tema. Y bajo ese tema usted busca los versículos en el Antiguo y Nuevo Testamento. El sermón textual se basa en un versículo o 2, pero no más. El tema se encuentra dentro del texto, así como las divisiones principales. En este sermón se puede añadir otros pasajes de la Biblia, pero ojo, el texto mantiene la unidad en el desarrollo del sermón. Entonces, el textual se está basando en el contenido mismo del texto que usted da lectura. Eso básicamente. Ahora vamos a mirar aquí el sermón expositivo. El sermón expositivo es un comentario, es una interpretación que presenta los detalles del texto. Los detalles de la escritura son presentados en armonía y llevados a una conclusión inteligente. Este es un sermón expositivo. Ustedes tienen los ejemplos en el manual. Ha sido y debe ser y debe seguir siendo el más usado en la predicación de las verdades divinas. Según el escritor del módulo, este es el sermón más usado. Añade, el sermón expositivo enseña más profundamente, de manera más completa la palabra de Dios. La iglesia que predica sermones expositivos está más fundada en todos los consejos y en las doctrinas en la Biblia. Veamos, este es el cuarto, es el sermón histórico. Se basa en una historia bíblica. Este sermón es muy interesante porque las historias bíblicas, nos invita a descubrir historias bíblicas
cuyas narraciones están en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, y uno va enriqueciéndose, o historias bíblicas que están en Crónicas, en Jueces, en Reyes, y algunas en Samuel. Entonces uno va ahí añadiendo, o sobre Cristo, que están en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ese es un sermón muy bonito que usted puede también estudiar. El predicador tiene inmediatamente el texto bíblico. El tema depende de la lección principal que el predicador quiera sacar de la historia. Es una forma sencilla de armar y buena para predicar a la juventud. Mira, aquí hay un énfasis muy bonito, que el tema depende de la lección principal que el predicador quiere sacar. Ejemplo, de David hay mucho que decir. David como el pastor de ovejas que llegó a ser rey. David como el guerrero, como el que lucha. David el que escribe salmos a Dios. David el que interpreta el arca. David el esposo. David el servidor de Dios. O sea, hay mucho que decir de David. Entonces, cuando usted habla de un sermón histórico, usted no puede englobar todo lo de David. David el que da salmos, David el esposo, David el rey, David el guerrero, David el pastor de ovejas, y habla en un sermón de 20 minutos, habla todo de David, una enciclopedia de vida, y usted lo narra en un sermón de 20 minutos. No, usted tiene que en ese sentido organizarse mejor y ver aquí, leo otra vez, el tema depende de la lección principal. Si usted quiere hablar de un David que Dios usaba en la alabanza, entonces hable de ese punto, de cómo Dios lo usaba para darle libertad a Saúl, que estaba siendo oprimido por un espíritu inmundo. Entonces, si usted quiere hablar de David el esposo, entonces cómo él tiene un desliz en la vida y cómo Dios lo ayuda, Dios lo restaura. Si usted quiere hablar de David el padre de familia, papá de Absalón, de Amnón, de Tamar, papá de Salomón, papá de Adonías, entonces hable de eso, pero no englobe en un sermón de 20 minutos una enciclopedia de vida de una persona y usted ya lo narró en 15 minutos toda una vida. Así estamos, ¿verdad? ¿O se fueron? A ver, digan gloria a Dios. Vamos al siguiente, ¿no? El sermón biográfico, aquí está, se basa en la vida de un personaje. Este también podemos asociarlo a David, ya que mencionaba el caso. Del Antiguo, del Nuevo Testamento, este es uno que salta de los hechos de la vida al carácter bíblico y revela cosas significativas que ayudan al oyente en sus desafíos de vida. Un sermón biográfico, ahí podemos tener el ejemplo de Lidia, la vendedora de púrpura, que fue la primer creyente en Europa, cristiana de Filipos. En este sermón biográfico nos recomiendan que no enfaticen mucho en los puntos negativos del personaje. Recuerda que está buscando edificar la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, si usted lee usted que Pablo confronta a Pedro por algo que él consideró que era una especie de hipocresía, entonces Pablo lo confronta a Pedro. Entonces, pues eso es un asunto de la vida formativa de Pedro. Pues usted no puede enfatizar y armar un mensaje de que Pedro era un hipócrita. Sí estamos, ¿verdad? Entonces, eso es importante. El sermón narrativo, en lo narrativo nos referimos a narrar una parábola o alguna historia. En la narración de la historia se debe encontrar un punto principal, enfatice en un punto principal y desarrolle su sermón alrededor de ello. El predicador elaborará y ampliará donde vea conveniente que para una mejor claridad mientras avanza en la narración. Lo último, preparando el sermón. Esto es lo último antes de volver con los talleres. Tenga un solo tema en cada sermón. ¿Por qué nos recomendarán esto? Seguramente sospechan que a veces en un sermón predicamos 5 temas. Entonces, tenga un tema de su sermón. Piense que la Biblia es amplísima y si usted va a hablar de Salomón, puede hablar de Salomón el proverbista, Salomón el hombre prudente, Salomón el hombre que tiene errores, Salomón el que escribe el libro de Eclesiastés, Salomón el que construye el templo de Jehová. O sea,
muchas cosas sobre Salomón, pero usted en un sermón de 20 minutos no puede englobar tantas cosas porque va a aplicar muchos temas de una sola persona. Use ilustraciones. ¿Qué quiere decir una ilustración? Es una ayuda retórica en la que usted puede comparar con lo cotidiano, lo bíblico, como Jesús, que dijo, miren las aves del cielo. ¿Cuándo les dijo eso? Cuando les estaba hablando de que Él les sostiene, que Él es el que sustenta. Así usted no tiene que de pronto alejar la historia bíblica de la vida cotidiana. Y si hablamos de ciertos temas bíblicos, relacionémoslo con temas de nuestro entorno. Aplique la palabra predicada a la vida diaria, haga un llamado sobre que eso que usted está predicando es válido hoy en el cambio de vida y de actitudes que debemos tener para ser cristianos más productivos. Tenga cuidado de no condenar. Esto es muy importante, hermanos comunicadores, porque a veces el predicador cae en el error de decir aquí todos, aquí nunca hay buena oración, aquí nunca se adora, aquí nunca. Y esos términos son condenatorios. Entonces no debemos llegar en este punto de ser condenatorios en un sermón. Tampoco diga usted, estoy esperando que me toque predicar para hablar a los jóvenes que andan mal vestidos, para hablar de los creyentes que llegan tarde a la oración. Estoy esperando que me toque la prédica para como dicen los creyentes en términos criollos, para dar una machetiza. Sí han dicho por allá por su iglesia. A mí una vez me dijeron, hermano, una machetiza que Dios le digo, no, hermano, yo doy palabra. La palabra es pan, la palabra es lámpara, la palabra es lumbrera. Pero no, como no les gusta perder, me dijo sí, pero la palabra también es espada. Entonces, hermanos, no seamos condenatorios, siempre llamemos a que Dios da oportunidades, porque el predicador es un embajador y el embajador busca la paz de un reino en otro. Jesucristo debe ser el centro de nuestro sermón. Eso y valioso, importante, si Dios a usted lo usa. No llenemos la predicación con autorreferencias. Jesús es el centro. Utilice las palabras apropiadas. Estos hermanos comunicadores, por favor, use la palabra apropiada. Usted está formándose. No use palabras vulgares. ¿Sí? No use palabras vulgares, sueces, deshonestas. No. Use las mejores palabras que usted tenga para referirse. Ahora, mire, sobre los que hablan sobre sexualidad y los que hablan sobre sexualidad, los que hablan sobre aseo, deben usar los términos técnicos para llamar cada cosa por su nombre y no con ambigüedades o matizando las palabras por palabras morochas. Porque si no, le gusta que le hable a los morochos. Posiblemente a alguien sí le guste así, pero usted como comunicador use las palabras técnicas. Si no las puede pronunciar, repítalas usted detrás de, ahí en su casa, detrás cámara, repita. No puede usted pronunciar Nabucodonosor, que es una palabra sencilla, pero si usted no la puede pronunciar, repítala, repítala y repítala, para que no suene usted que no sabe hablar, que no sabe expresarse. Por la palabra presbítero, algunos dicen prevístero y dicen, nos ha visitado el prevístero. No, es presbítero. Entonces, repítalo para que usted use las palabras adecuadas. Tome en cuenta a quién le está predicando. Si le está predicando a los niños, use lenguaje que ellos entiendan, use ilustraciones que ellos entiendan. Si le está predicando a los adolescentes, use lenguaje amigable. No crea que está predicando en la convención de los 60 años de la iglesia y está usando ahí unos términos y unas aplicaciones no propias de su entorno. Vea a quién le está predicando. Si le está predicando a amigos, miren ustedes que a veces hay quienes están en un lugar de predicación que no tienen sino 2 o 3 personas en el culto y la predicación la hacen como que se estuvieran predicando un culto misionero donde hay 1000 personas. No,
Si usted tiene 3, predíquele a ellos, que ellos le entiendan, hábleles de forma que ellos puedan entender lo que usted explica. Tomen cuál es la ocasión del mensaje, si la ocasión del mensaje es un culto de familia, si es de jóvenes, si es de intercesión, si el mensaje es un mensaje evangelístico. ¿Cuál es la ocasión de ese mensaje en el que usted lo invitan a predicar? Y último, evite largas pausas buscando citas bíblicas. Lleve todo listo. No quiere decir que no busque las citas. Sí, tiene que buscar, pero lleve la lista. Diga, ya está lista aquí lo que voy a llevar. Y claro está que en medio de la prédica, pues Dios le va a poner otras palabras. Y como ya nos estaba ilustrando el hermano Dallenberg, que Dios nos hablará de lo que tenemos dentro. Bueno, vamos a salir al receso y en 10 minutos, lo último. Vamos a ir a los grupos y a los grupos se les va a dar los temas. O sea, nos conectamos en 10 minutos aquí. Les digo, el grupo 1 va a formar un sermón expositivo. Ya. Entonces, cuando ya los que queden en el grupo 1, les forman un sermón expositivo. El grupo 2 va a formar un sermón histórico. Entonces, el grupo 2 forma un sermón histórico, ¿verdad? Donde usted vaya a agregar todas las partes del sermón. Así que tomen en cuenta, recuerden lo que ya les he dicho, el tema título, el exordio, recuerden que el exordio es valioso, muy importante, y la diferencia que hemos hecho en la introducción también, para que no sea el exordio una introducción más. El exordio es para captar la atención, una historia real, una estadística, y la introducción es este mensaje, este corto mensaje de 3 horas, se divide en este punto, este y en este, y listo. Bien, vayan, tomen agua, y nos vemos en 10 minutos si Dios lo permite. Un momentito, voy a asignar las tareas en el grupo de WhatsApp y de ahí hago la división. Un ratito.